Muy buenos días. Este grupo está conformado, como siempre, con los compañeros Tulio Mendivil, la compañera Carmen Mendivil y pues quien les habla, pues, Katia Martínez. La presentación de la mañana de hoy es acerca del fenómeno de la minería a cielo abierto en Colombia, en el cual vamos a presentar unos casos específicos de la costa norte de Colombia que nos llaman poderosamente la atención. Planteando algunos elementos políticos, algunos elementos medioambientales físicos y algunos elementos sociales de impacto que tienen que ver con el detrimento del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, queremos mostrarles estas imágenes para que las logren visualizar bien con relación a las diversas formas sobre la minería a cielo abierto en el mundo y de los cráteres que se hacen en la superficie de la Tierra para poder dar pues, ejecución y operación a la minería a cielo abierto. Y posteriormente vamos a trabajar un caso especial colombiano, dos casos especiales colombianos que nos llaman la atención. Entonces, queremos decir con esto que nuestra posición, vamos a trabajar este tema desde un punto de vista crítico, planteando algunos elementos que ya lo he mencionado, que para nosotros resultan relevantes y que problemáticos y que pues deben llamar la atención sobre el nivel de concientización en la manera en cómo podemos abordarlo. En primer lugar, la minería a cielo abierto se define como un tipo de explotación minera que se hace sobre la superficie de la tierra, a diferencia de otro tipo de minerías que se hace de manera subterránea. Y en ese sentido, lo que se explota son recursos no renovables de distinto orden, y en esa medida queremos plantear una contextualización sobre este fenómeno que cada día toma y se expande, toma más importancia y se expande en pues, muchas regiones del territorio colombiano. Si bien sabemos que la minería a cielo abierto se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, en la década de los 60, 70 y 80 en el país, en los años 90 tuvo un grado de intensificación bien alto debido a las políticas internacionales del nuevo orden mundial y específicamente con el nuevo modelo neoliberal que se impuso y que se impusieron en los países latinoamericanos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, modelo neoliberal globalizante que ahondó y profundizó en una política en especial, una política macroeconómica en especial, que fue la política de inversión extranjera, que convocó a las multinacionales extranjeras a que se hicieran cargo de la explotación minera o la explotación de nuestros recursos naturales en nuestro país. Eso ha logrado una intensificación enorme. Las licencias mineras se adjudican a gran escala y permanentemente, lo que hace que muchas regiones del país ya están abocadas sobre la explotación de la minería a cielo abierto, como una política de Estado, pero sin aún ahondar en el problema social, físico, medioambiental y quizás también en el problema político que se genera alrededor de esta actividad o de esta industria extractiva. Asimismo, queremos mencionar que alrededor del ámbito político aquí se están priorizando, como ya lo mencionaba en el día de ayer, es un derecho a vivir sanamente, es un derecho colectivo, ya lo reiteró también el profesor Guillermo, pero aquí se está priorizando y se está, dando énfasis a los derechos individuales económicos por encima de los derechos colectivos ambientales y también de los derechos colectivos de las comunidades que se encuentran en estos territorios o cerca de estos territorios. Asimismo, la política de Estado ha hecho, un énfasis siendo permisiva en el sentido de que le ha dado mayores subvenciones a las empresas multinacionales a través también del no pago de los impuestos, que pues tienen mucho que ver con el apoyo o el financiamiento a que se sigan expandiendo este tipo de proyectos macroindustriales.
Eso, según la mirada pues, de la política de Estado que se visiona desde esta línea o teniendo en cuenta este modelo que ya he mencionado. El impacto ambiental de la minería a cielo abierto tiene que evaluarse teniendo en cuenta tres aspectos importantes. Uno, el tamaño o las dimensiones de la explotación de minería a cielo abierto. Otro, los métodos de explotación, que pueden ser mecánicos o a través de explosivos. Y el tercer elemento es la localización de esta actividad. Y sobre la localización vamos a plantear unos aspectos que nos llaman la atención. Y esto teniendo en cuenta los daños irreversibles que se han generado o que se siguen generando a la naturaleza y al medio ambiente, y que se evalúan teniendo en cuenta estos aspectos que ya he considerado aquí. Hay una autora investigadora estadounidense que es Aviva Chomsky, la hija de Noam Chomsky, que ya ha ido a nuestra universidad a visitarnos por invitación del programa de comunicación social para trabajar estos temas, y ella ha trabajado profundamente y le ha hecho seguimiento a este tema, específicamente a la explotación de la minería a cielo abierto en La Guajira, en el Cerrejón, en el caso del Cerrejón, y tiene un libro que se llama Bajo el manto del carbón, pueblos y multinacionales en las minas del Cerrejón, Colombia, en el cual se hace un análisis pues descriptivo también y crítico sobre la problemática que aquí se está presentando en este punto del territorio colombiano, en el Cerrejón, teniendo en cuenta las dimensiones físicas de la actividad minera en el Cerrejón, considerada el proyecto industrial de minería a cielo abierto el primero más grande del mundo. Ya no es el primero de Latinoamérica, sino más grande del mundo, lo que pues por supuesto nos coloca en la posición de análisis sobre todos los impactos ambientales que aquí se están desarrollando. ¿Qué dice Aviva Chomsky sobre esto? Ella dice que hay una profunda transformación geográfica y del medio ambiente, pero sobre todo una afectación a las comunidades en términos de la afectación a las identidades de las comunidades, como por ejemplo el tabaco, el tamaquito, el calabacito, Albania, Roche, pueblos que son afrodescendientes y pueblos que son indígenas, los cuales, de la etnia wayú, los cuales se han visto afectados, como ella lo denomina, porque aquí se ha desarrollado, en términos de Aviva Chomsky, un crimen ecológico o un crimen de lesa humanidad, un verdadero genocidio cultural y ecológico, porque se han exterminado los indicios culturales y de las identidades afrodescendientes e indígenas de esta parte del país. Se han destruido edificaciones históricas, murallas que se han mantenido conservadas por estas comunidades y que fueron destruidas y que fueron negociadas económicamente también por algunos líderes corruptos o políticos corruptos que de algún modo u otro se dejaron persuadir para trasladar a otras partes de zonas también de La Guajira a estas comunidades, trasladándolos de un lugar a otro, pero afectando específicamente su identidad. Eso desde el punto de vista de la investigadora Aviva Chomsky. Y cierro con este aspecto que queremos también tomar, que es el aspecto de la utilización o del uso y el abuso del recurso más importante que tenemos todos los seres vivos del planeta, que es el agua. Con relación a eso, los movimientos sociales y muchas organizaciones sociales han hecho insistencia sobre la importancia de este recurso vital, en lo que significa el abuso que ha tenido para el desarrollo de las operaciones de la minería a cielo abierto. Y aquí se presentan algunas estadísticas que podemos analizar para dimensionar un poco la afectación que existe sobre este recurso vital. Por ejemplo, se plantea que para esta actividad industrial, macroindustrial, las minas utilizan y contaminan el medio ambiente con ácido sulfúrico, cianúrico y mercurio, porque, por ejemplo, en el caso de Cerrejón, anualmente se explotan 32 millones de toneladas, ¿verdad?, de carbón, lo que significa que
se explotan 88.000 toneladas diarias que usan 200 millones de litros de agua diariamente, ¿sí? Eso es pues un dato abrumador, sobre todo por lo que ya hemos mencionado aquí, lo que significa la importancia de este recurso, pero sobre todo porque en Colombia padecemos de muchas necesidades sociales y que muchos sectores en el país carecen de este líquido por las deficiencias también de infraestructura que existen en Colombia, pero sí hay unas, digamos, unas amplias consideraciones para las empresas que usan, y vuelvo insisto, y abusan de este recurso. Así que el mensaje de esta primera parte es, como ya también lo han hecho énfasis los movimientos sociales, hacer pues un cuidado sobre no solamente el agua, sino sobre lo que los indígenas llaman la Pachamama. Una pregunta, ¿esa agua es agua dulce o es agua limpia, pura, tratada, pura? Agua cristal. Katia, Desconozco pues de dónde la sacarán. No, porque es que no tengo entendido que hay una infraestructura para producir tal agua. Katia, ¿cuántos años tiene? Delito que al final se hacen las preguntas porque las intervenciones. ¿Cuántos años tiene la explotación de la mina? El Cerrejón fue creado desde 1976, entonces hasta esta época. Yo te voy a, Katia, yo te voy a hacer una poco. No, eso al final. Cabana, disculpa, ¿cuántos años de eso? Es que la explotación minera de Cerrejón es horizontal, no es como las imágenes pasadas que son como un cubo invertido, perdón, como un cono invertido, sino las de Cerrejón son horizontales. Imágenes, niña. Katia, yo me vi un video donde después que hacen la explotación del carbón utilizan unas regaderas de agua para que eso no levante polvo. Son cantidades de agua que deben. Yo lo que quería decir era que en el tiempo que se inició, Katia, en el tiempo que se inició el proyecto como tal, el neoliberalismo no tiene nada que ver con eso. Bueno, continuamos. Bien, continuando la presentación de nuestro tema, que tiene que ver precisamente Años con... 90, doctor. Apertura económica, libre mercado. Ahí hay un tránsito hacia ese nuevo modelo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el modelo. Por eso hice la aclaración. A pesar de que ya había una actividad minera anterior, años 60, 70, 80, en los 90 se intensifica, porque no es solamente Cerrejón. Es que si tuviéramos un mapa de Colombia donde están los focos en todo el país, viéramos una cantidad de rojo allí, porque es una gran mayoría de las regiones del país que están haciendo minería. Hubiese sido bueno que usted hubiese hecho un análisis histórico de la explotación minera en Colombia. No es nuestro punto en cuestión. Sí, pero Bien, continuamos. Continuamos. El espacio de preguntas. Vamos a hacer lo más puntual posible por la cuestión del tiempo y y por favor, las preguntas que sean al final. Hagamos lo que tenemos que hacer. Lo mismo. Las preguntas que sean al final y que sean puntuales, y sobre todo del tema que vamos a tratar. Le agradecemos muy grandemente la atención. Pues comenzamos reiniciando o retomando lo que presentó la doctorante Katia Martínez. Después continúa, pues lógicamente, pues mi presentación, Tulio Mendivil y la señorita Carmen Mendivil también para terminar la presentación nuestra. Buena pues remiendo. Como ustedes se dieron cuenta, pues se hizo un recuento general de lo que es la explotación a cielo abierto de la minería que hizo la doctora, la compañera acá, y se centró en tres aspectos básicos, que son el agua, que es algo totalmente vital para cualquier vida en el sentido de cualquier cosa. Después continúo yo con respecto a los deterioros de la parte física biótica. Y por último la niña va a hacer lo que tiene el impacto que incide sobre lo social, lo económico social. Bueno, tomando todo ese bagaje de sustento que se hizo inicialmente, pues
en el aspecto físico-biótico, las consecuencias son lamentables para la vida de nosotros. Hemos tomado como fundamento un estudio científico que se hizo, un estudio social patrocinado por se hizo un estudio sobre el impacto ambiental de la mina de Altamira a través de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, que queda en el municipio de Toledo, norte de Santander. He hecho ese estudio en el año en el 2009. Sin embargo, se continuó estudiando y nosotros no sabemos cuáles son los resultados actuales, pero nosotros cumplimos con presentarle a ustedes los resultados que se obtuvieron en esa época. Con respecto a la parte física, biótica, se ha podido demostrar que ha habido una emisión de partículas fugitivas de gases que han contaminado, que han contribuido al deterioro general. Se ha presentado también una contaminación físico-química con respecto a los suelos, con respecto al aire, con respecto a las aguas. Ha habido unos cambios en propiedades físico-químicas también. Ha habido evolución, incluso en detrimento de las mismas sustancias del suelo, para la cuestión de los cultivos de los campesinos, que se ha deteriorado mucho eso. Se han activado los procesos erosivos. Como vieron cuenta ustedes, las montañas, los suelos se han ido deteriorando por la cantidad de agua que producen en forma indiscriminada, con tal de aplacar los polvillos que están generando cáncer de pulmón en las comunidades indígenas aledañas a esas minas. Tiene que hablar que eso de la explotación de piedra caliza. Igualmente también, correcto. Ese caso de esa mina, de piedra caliza. Se ha perdido la capa orgánica e inorgánica. Ha habido cambio del uso del suelo, como les he dicho anteriormente. Hay una tala de árboles indiscriminada que atenta contra cualquier hábitat del equilibrio del ecosistema. Hay una reducción de la cobertura vegetal, ya no hay tantos vegetales, no hay plantas, se acaba todo porque la misma contaminación contribuye al deterioro y exterminio de la misma. Hay alteración del hábitat con respecto al hombre, a los animales, a las plantas, ya no hay un equilibrio, todo está desequilibrado. Se afecta a las comunidades, como les dije, a los niños, en la piel, en todas partes. Las madres, sobre todo las gestantes, viven una angustia porque puede haber una contaminación por los gases que se emiten y puede afectar, por ejemplo, los casos de las señoras que están en estado de embarazo. Hay migraciones de especies, tanto de animales como de aves, buscando refugio porque el mismo ruido, la misma tala de árboles le quita los nidos, su vivencia, la artificiación del entorno y los contrastes visuales. O sea, se vuelve atenta contra la estética del paisaje y queda como un desierto, como algo que no tiene vida, solamente son maquinaria, cuestiones gigantonas, excavan y la parte humana no se ve. Es una cuestión que deteriora todo el ambiente. O más bien sí se ve ahí de forma negativa. ¿Cómo? Más bien la parte humana sí se ve de forma negativa. Modifica el paisaje natural. Modifica el paisaje natural. Bien. Hay disposición inadecuada de los materiales. Hay cambios climáticos a veces repentinos que atentan incluso contra las mismas personas, los mismos animales. Los microcambios climáticos que suceden de la noche a la mañana. Y por último, la contaminación del aire con respecto a los polvillos que habíamos hablado y los gases que se emiten, que atentan contra la salud de todo lo vegetal y de todo lo humano. Y por último, a la afectación de la flora y la fauna en sentido general, acarreando grandes problemas. Y eso, sin embargo, pues, con el visto bueno de las autoridades y de los gobernantes. No sé cuáles serían las soluciones, porque para mí sería como un poquito complicado decirlo, pero la solución sería esto, porque yo no hago parte ni tengo que ver con
lo gubernamental, que son los que trazan las políticas de Estado y las políticas locales y regionales con respecto a la mantenimiento y preservación del medio ambiente. Pues me permito retirarme, pues viene la señorita. Entonces, a continuación, veíamos que el impacto negativo que generan estas empresas de minería de cielo abierto, en el caso que está exponiendo el profesor Tulio, es una cantera para explotación de piedra caliza. Citamos también, además de ese ejemplo, el ejemplo que tenemos muy cerca de nuestra ciudad Barranquilla, y es el caso en el departamento del Atlántico del municipio de Uruaco y aquellos que colindan con el embalse del Guájaro, que se encuentra en esta zona del departamento. También se están realizando explotaciones de piedra caliza e incluso hemos conocido, pues yo que estoy ahí en la institución pública, hemos conocido cómo se realizan de forma ilegal, se compra esta piedra caliza y se exporta para los países árabes, para construcciones en los países árabes, especialmente en Arabia Saudí, bueno, y en todos los de esa franja continental. Esa explotación ilegal, por supuesto, tiene repercusiones no solamente físico y bióticas, como también socioeconómicas. Y esa va a ser, en eso se va a centrar mi presentación, con algunas consideraciones. Inicialmente, por ejemplo, en cambios de sistemas productivos y actividad económica, es decir, las personas, nosotros conocemos que estos pueblos del Atlántico son sumamente pobres, sobre todo estos que se encuentran en esta franja del sur y en esta parte oriental del departamento, como Repelón, Uruaco, Candelaria, y todos los de esta zona son realmente deprimentes. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir ahí, y me perdonan si alguno procede de esa zona del departamento, son realmente deprimentes las condiciones de pobreza y de abandono que se encuentran en estas poblaciones. De todas maneras, históricamente estas poblaciones viven de la pesca y la agricultura. Sin embargo, se transforma la actividad productiva porque hay una actividad que está generando ingresos no precisamente para la población, sino para los empresarios que están extrayendo este material. La actividad económica y los sistemas productivos, por tanto, se cambia, y eso es un poco el impacto que hablaba Katia en su presentación, en cómo se revierten o se van desviando las tradiciones también productivas de la zona. No quiere decir que se puedan mejorar, pero no son estas las mejores maneras para hacerlo, porque de hecho se afecta también los niveles de empleabilidad y la explotación laboral, porque además las condiciones en que las personas del sector son empleadas son realmente denigrantes, y eso incluso tiene afectaciones en la salud, como por ejemplo en todos los temas ergonómicos, enfermedades profesionales, accidentes laborales, que bajo contrataciones ilegales o, bueno, no tanto ilegales, sino, no podría decir, informales, no tienen seguridad social, no tienen ningún sistema de una ARL de seguridad laboral, y estas personas se ven afectadas no solamente en su aspecto físico, sino también en la salud, en la parte pulmonar y en todas estas enfermedades que puedan derivar de esta actividad diaria, además que son bajo calores bastante inclementes, un sol bastante inclemente, y como se talan los árboles para poder comerse literalmente la montaña, por supuesto se generan unos microclimas, que es lo que hablaba el profesor. Los riesgos de accidentalidad y por supuesto el deterioro de las infraestructuras, es decir, estos pueblos no tienen condiciones hospitalarias adecuadas, la misma infraestructura habitacional o de vivienda son realmente deplorables, pero sin embargo vemos cómo además que se está exportando, se está extrayendo una materia prima como es la piedra caliza para construcciones y para otro tipo de elementos, están dejando sin estos materiales a la población local. Entonces, si proponemos esto o proyectamos esto a futuro, las posibilidades de que estas regiones o estas poblaciones puedan acceder a este material para construcciones locales se disminuyen, porque todas se están exportando y están saliendo incluso del mismo país para beneficio de países extranjeros. Tanto así que nos comentan
personas que las extracciones se hacen, las volquetas con el material salen de noche para evitar los controles policivos y demás que las administraciones locales de estos municipios y corregimientos deben tener el conocimiento pleno de esta actividad para poder otorgar licencias. Entonces, es una situación que vemos, no solamente, además que esta mina de Altamira se encuentra fronteriza precisamente con Venezuela, por los lados de Cúcuta, sino también en nuestro departamento, y que tal vez consideremos que no tiene que ver con nuestra realidad, pero indirectamente va a afectar también la productividad de los municipios que se encuentran en el departamento del Atlántico. Solo para cerrar, nosotros encontramos que, por ejemplo, aun cuando en la Constitución Política del 91, ya el profesor Guillermo nos comentaba, existe el artículo 8 de la Constitución, que habla que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Es el gran cuestionamiento que hacemos de frente a estas situaciones de explotación de nuestros recursos naturales. El Estado, concluimos, ha sido muy permisivo en que, si bien es importante que se generen estos intercambios económicos, nuestra riqueza natural está siendo expoliada poco a poco, y nuestro país definitivamente está perdiendo un recurso que es no renovable y que pues tendremos muy pocas oportunidades para volver a recuperar, por supuesto por las condiciones que tiene. Para las generaciones futuras. Para las generaciones futuras. Bueno, ya hemos concluido. Entonces, ¿preguntas? ¿Tiene preguntas? Lo último es que